la mañana. Muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. Nos llegó un caso desde las oficinas de correos de la Ciudad de México, en el Centro Operativo de Naranjo, en la Secretaría de Cuauhtémoc. Nos dicen que varios de sus trabajadores, cerca de 13, 15, se presentaron a trabajar con síntomas de COVID, y esto es un poco preocupante porque son caseros, ¿no? Entonces tienen contacto con distintas personas. Entonces, pues preguntan qué podría significar esto, si podría haber un riesgo de contagio en el campo. Nada más habría que alertar a las autoridades pertinentes de revisar qué está pasando ahí. Y un poco sobre el riesgo que sufren las personas jóvenes y las familias en general, ¿no? Aprovechando que en el video comentaban el modo de vida de las familias mexicanas hasta el 10 de mayo. Entonces, no sé si estoy esperando algún tipo de campaña para prevenir y para que la gente lleve celebraciones de manera responsable, ¿no? O que no lleve celebraciones de alguna manera sana. Muchísimas gracias, Arturo. Había un poco de ruido en mis audífonos. Espero haber entendido bien la pregunta sobre personas que trabajan en correos, ¿cierto? Y que están en contacto con otras personas y que están en riesgo. Efectivamente, hay algunos oficios, trabajos o labores que tienen algunos riesgos mayores que otros, ¿no? Los servicios de salud, por eso las personas que trabajan en la Secretaría de Salud fueron las primeras en ser vacunadas por el extraordinario riesgo que representa el atender a personas enfermas de esta enfermedad. Y así también, por ejemplo, policías o otro tipo de servicio público como el correo puede incrementar un poco el riesgo por el trabajo que estas personas desempeñan. Lo que yo pudiera comentar es que si todos nosotros ahorita continuamos con las medidas básicas de prevención, es la mejor forma de poder mitigar nuestros riesgos. El uso de las barreras, el aseo continuo de manos y el distanciamiento físico son básicos para mitigar estos riesgos. Y pues el hecho de que tengan el menor contacto posible unas personas con otras, sobre todo de grupos que no están relacionados íntimamente o familiarmente, es la forma en que debemos de mitigar nuestros riesgos mientras vamos reduciendo la mortalidad, la hospitalización, para poder regresar a la mayor normalidad posible. Y esto lo vamos a lograr, de hecho, vacunando a todas las personas de 50 a 59 años, ya después de las personas adultas mayores, que son los dos grupos de edad que mayormente concentraron defunciones y hospitalizaciones en nuestro país. Esto no significa que las defunciones y las hospitalizaciones se vayan a acabar por completo, pero el 80% de estas defunciones y hospitalizaciones se concentran en estos grupos etarios de las personas que tienen 50 años y más. Entonces, con esto me parece que vamos a poder ir mitigando todos los riesgos de todas las demás personas, que tenemos un riesgo habitual, ¿no? De la población en general, como ustedes, como personas comunicadoras, como yo, que soy del servicio público. A pesar de que soy personal de salud, no veo yo pacientes directamente, y por lo tanto mi riesgo es muy similar al de la población en general, y por eso espero mi turno hasta que llegue el grupo de edad de 40 a 49 años. Yo tengo 44 años. Esperaré a que llegue este turno que me corresponda, porque mi riesgo es muy similar al de la población en general. Espero haber comprendido bien la pregunta, Arturo. Muchísimas gracias. Silvia Núñez, adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cortés. Me encuentro en Hermosillo, Sonora. Soy corresponsal en esta ciudad de la agencia Estimac Noticias. La pregunta es en relación a las vacunas y los tiempos que hay que dejar pasar entre la primera y la segunda dosis, en caso de que sean 2 dosis. En Hermosillo se han aplicado AstraZeneca y Pfizer. Sin embargo, algunas personas que se han aplicado AstraZeneca se sienten intranquilas de por qué se tiene que esperar tanto tiempo, que son entre 8 y 12 semanas, para aplicarse la segunda dosis, mientras Pfizer son menos semanas. ¿Nos podría recordar, por favor, desde el punto de vista médico, cuáles son las razones y la importancia de que se respeten estos lapsos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por su pregunta. Es muy importante. Cada vacuna tiene diferentes tiempos de aplicación. La razón es el diseño del ensayo clínico para el que valga la redundancia, se diseñó el análisis de este estudio para saber cuál es el tiempo ideal en el caso de las vacunas que requieren 2 dosis para completar el esquema, cuál es el tiempo ideal. Por ejemplo, de la vacuna Pfizer, el ensayo clínico se vio dosis al día 0 y luego a los 21 días. Así se diseñó el ensayo clínico. Sin embargo, siempre, dado que los ensayos clínicos intervenimos seres humanos, tanto las personas investigadoras como las personas sujetas de la investigación, es decir, aquellas que reciben la vacuna en investigación, pues como seres humanos podemos tener olvidos, podemos tener problemas para acudir en otras ocasiones, y a pesar de que lo ideal de estos ensayos clínicos era 0 y 21 días, hubo personas que se aplicaron hasta 40 y tantos días la segunda dosis. Con estos datos, las personas expertas del grupo asesor estratégico en materia de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que encabeza el doctor Alejandro Cravioto Quintana, extraordinario científico mexicano, nos compartió a todo el mundo que la evidencia científica podía tomarse para alargar el tiempo de 21 y hasta 42 días para aplicarse la vacuna de Pfizer. Lo mismo sucede con las otras vacunas. AstraZeneca, la segunda dosis se puede poner entre la semana 8 y la semana 12. Y lo mismo, por ejemplo, Sputnik V, que acabamos de actualizar tanto la política nacional como la guía técnica de aplicación de la vacuna Sputnik V, dado que el Instituto Gamaleya de la Federación Rusa nos compartió una carta en la que se amplía hasta 90 días el rango de aplicación de la segunda dosis. Esto lo que hacen los laboratorios con las personas investigadoras es seguir analizando la información que tienen disponible para saber cuál es este punto máximo de aplicación de segundas dosis sin que se vea afectada la eficacia de la primera dosis al aplicar la segunda dosis en un rango más amplio. La página coronavirus.org.mx tiene una sección de vacunación en la que pueden acceder todas las personas que hablen español, no solo de nuestro país, sino de cualquier otro país que pueda hablar español, para poderla leer, descargar documentos y mantenerse bien informadas con esta, valga la redundancia, información que tenemos disponible para todas las personas a través del sitio web. Muchísimas gracias, Silvia. A continuación, Francisco Mendoza. Francisco, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Preguntarle, ayer el presidente proyectaba 50 millones de vacunados para principios del mes de julio.
hoy anuncian 12.5 millones. Sí es viable llegar a esta cifra a partir de lo acordado en contratos, contemplando segundas dosis en adultos mayores, segundas dosis quizá ya en personas de 50 a 59 años y sobre todo el panorama actual de producción y distribución. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, efectivamente, si esta proyección que se comparte es de personas vacunadas con al menos una dosis, con al menos de los esquemas que cuentan con 2 dosis para tener un esquema completo, tener al menos el esquema medio. Y sí es posible, nos parece que es posible, evidentemente siempre y cuando las casas productoras continúen con el ritmo con el que se ha contratado las entregas de las dosis de vacuna. El ritmo con el que podemos ir vacunando, ya lo hemos visto, son inclusive superiores y cercanas, superiores al 500,000 de dosis, cercanas a las 600,000 dosis en una sola jornada de vacunación, y todo esto depende de la logística, de la recepción de las vacunas, de la distribución de las vacunas y de la aplicación de las vacunas. ¿Se puede? Sí se puede definitivamente, y depende de la cooperación de todo el país, de las personas que van a recibir la vacuna, de las personas que están aplicando la vacuna y de las personas que nos están distribuyendo la vacuna tanto a nuestro país, que son las casas productoras de las vacunas, como el apoyo que tenemos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para la distribución de las vacunas a todo nuestro país. Sí es factible, Francisco, tener a 50 millones de personas inmunizadas, al menos con una dosis para las personas que le toque vacuna de 2 dosis, que es la inmensa mayoría. Perdón, es la gran mayoría, dado que 4 de las 5 vacunas que utilizamos en México son de 2 dosis. Muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Ahora, Héctor Rendón. Héctor Rendón, por favor, adelante. ¿Cómo está, doctor Mera? Buenas tardes, doctor Rendón de la... una pregunta, doctor. Bueno, ha abordado el tema de las 2 dosis. No se ha hablado sobre cuánto dura la inmunidad de la vacuna del COVID, y pues, tampoco la OMS tiene información exacta. Perdón, Héctor, tengo mucha interferencia, no escucho tu pregunta, Héctor. Doctor, ¿ahí me escucha? Adelante, Héctor. Gracias, doctor. Rápidamente, se habla mucho del tema de la vacunación, no se ha hablado del tema de la inmunidad de la vacuna del COVID. ¿Habrá apoyado? Perdón, Héctor, no te escucho bien. Si no gustas poner tu pregunta en el chat, y con todo gusto le doy lectura. Mientras, si alguien más tiene alguna pregunta, ya no veo manos levantadas. A ver, creo que sí. No, ya pasó Francisco Mendoza y tengo pendiente a Héctor Rendón. Ahí no me escucha, ¿verdad, doctor? A ver, Héctor, inténtelo de nuevo, por favor, si no, para posteriormente darle respuesta. A ver si me escucha, doctor. Bueno, le preguntaba yo, ya que haya arrojado de la OMS, que ustedes, a través de algunas investigaciones,
¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Un tema que no se ha abordado para que las personas estén identificadas de lo que está pasando justamente con este tema. Muchas gracias, Héctor. Espero haber comprendido bien la pregunta. Me parece que habla sobre la inmunidad. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas? En general, dado que es una vacuna nueva, no se cuenta con este tipo de análisis aún. Lo que podemos saber por lo pronto es cuánto dura, por ejemplo, la inmunidad desde que se hicieron los ensayos clínicos y hasta la fecha. Por ejemplo, una de las vacunas específicamente ha dicho 9 meses. No, es 9 meses, mínimo 9 meses. Sabemos que el seguimiento durante 9 meses de las personas les ha conferido esta protección, esta generación de anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos que neutralizan, por eso se llaman los anticuerpos neutralizan al virus, en este caso al virus SARS-CoV-2, y evitan la infección, ¿no? Y los cuadros graves. Entonces, esta es información que se va a ir generando a lo largo del tiempo conforme se vayan utilizando las vacunas a nivel mundial, y esto es también lo que se conoce como la efectividad de las vacunas. Son dos términos distintos, la eficacia y la efectividad. La eficacia es aquella protección que se mide en un ambiente controlado, en un ensayo clínico con pocas personas. Y la efectividad es aquella protección que se mide en el público completo cuando las vacunas se lanzan masivamente, como lo estamos haciendo ahora con las diferentes vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, una vez que también se vayan conociendo la efectividad de las vacunas, estudios que también estaremos seguramente realizando en nuestro país con diferentes personas investigadoras, estaremos en posibilidades de saber si se trata de una vacuna que debe de ser que dé refuerzo anual, si se requiere alguna otra dosis para continuar con la inmunización, o si con el plan que se ha propuesto por parte de los laboratorios de 1 o 2 dosis y sus tiempos específicos de aplicación, con eso bastará para continuar con la inmunización mayor, al menos al 70% de la población de un país, esperemos que del mundo, para poder tener esta inmunidad de grupo a nivel nacional y a nivel mundial. Muchísimas gracias, Héctor. Bien, pues agradezco de nuevo a todas las personas que nos acompañaron aquí en esta conferencia de prensa virtual sobre la situación que guarda la epidemia de la COVID-19 en nuestro país, así como, más importantemente, cómo vamos avanzando en la Estrategia Nacional de Vacunación para la prevención de la COVID-19 en nuestro país. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría de Salud que colabora, y de la Secretaría de Bienestar y de todas las secretarías y todos los estados de la República que trabajan incansablemente en esta Estrategia Nacional de Vacunación. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias al equipo de CEPROPIE por esta transmisión, y sobre todo muchísimas gracias a usted en casa que nos vio y nos escuchó, que nos ve y nos sigue escuchando para informarse sobre la situación de la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Muchísimas gracias, extraordinario sábado, buenas noches.